Hechos 20, vamos a leer versículos 1 a 12. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose alentado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar por entendimiento durante esta predicación. Nuestro Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad que tenemos para leer esta parte de tu palabra y ver cómo hace mucho tiempo tu iglesia se reunió para adorarte. Y te pedimos, Señor, que podamos hacer lo mismo y no adorarte conforme a nuestros deseos o nuestras ideas, sino conforme a tu palabra. Ayúdanos a poner atención y entender lo que quieres enseñarnos. En nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez has pensado en cómo era un culto de adoración en la iglesia primitiva? Sería muy interesante poder ver cómo ellos adoraron a Dios, cómo cantaron, cómo escucharon la palabra de Dios, escuchar a un apóstol predicar. Solamente no tenemos la oportunidad de regresar en el tiempo y ver y estar en un culto así. Tampoco tenemos una parte de las Escrituras que nos da una liturgia completa de la iglesia. Pero sí tenemos pasajes que nos ayudan a entender, por lo menos de manera general, cómo era la adoración en la iglesia primitiva. Ahora, cuando leemos los pasajes en la palabra de Dios, siempre tenemos que tener mucho cuidado a enfocarnos en lo que es el tema del pasaje, en vez de enfocarnos tanto en los detalles que perdemos el énfasis mayor del pasaje, lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Por ejemplo, nuestro pasaje de hoy. Un título muy interesante para ese sermón sería ¿cómo mantenerte despierto en la iglesia? O el peligro de dormir en la iglesia. Serían títulos muy atractivos, muy llamativos, ¿verdad? Por aquí vemos este joven Eutico quien durmió en el culto y murió. ¿Cuán peligroso es dormir en el culto? Entonces uno podría tomar este pasaje para hablar del tema de no dormir en el culto, es malo dormir en el culto. Eso no es el tema del pasaje. Es un detalle, vamos a aprender algo de lo que dice, pero no es el tema de este pasaje. Y nosotros estaríamos confundidos y perdidos si nos enfocáramos nada más en eso. Lo que este pasaje sí hace para nosotros es darnos un ejemplo de cómo adoraba la iglesia primitiva. Como digo, no tenemos una lista de su orden de servicio. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la iglesia primitiva adoraba a Dios. Ese es el tema del pasaje. Y eso es lo que puede enseñarnos algo. Porque por supuesto aquí también queremos tener nuestros cultos bíblicos, ¿verdad? No queremos cultos conforme a lo que nosotros queremos. Queremos adorar a Dios conforme como nos ha mandado en su palabra. Vemos el contexto primero, en versículos 1 a 6.
Dice que después de todo el alboroto en Éfeso, como estudiamos en el capítulo anterior, Pablo se despidió de los hermanos y salió para ir a Macedonia. Estaba recorriendo por la región, pasó 3 meses en Grecia, probablemente en Corinto. Y aunque Lucas no nos da detalles aquí en este pasaje por lo que Pablo escribió en sus cartas, sabemos que Pablo estaba muy desanimado por la iglesia en Corinto en ese momento, por sus inmoralidades, por sus deviaciones, por todos sus problemas. También en este mismo tiempo Pablo no sabía en dónde estaba Tito. Tito debería haber llegado para estar con Pablo, pero no había venido y Pablo estaba preocupado. Hasta que Tito llegara a Troas, y vemos aquí en versículos 5 y 6 que todos se reunieron allí en Troas. También en este tiempo vemos en versículo 4 que fue acompañado por esos varios varones que probablemente estaban con Pablo para ayudarle a seguir recolectando para las necesidades de las iglesias en Judea. Y todo esto fue preparación para Pablo ir a Jerusalén. Pablo quería ir a Jerusalén y estar allí para la fiesta. Pero antes, aquí estaban en Troas. Y Lucas toma el tiempo para decirnos que Pablo y sus compañeros estaban en Troas el primer día de la semana, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habían de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Los discípulos se reunieron para adorar a Dios en el primer día de la semana, y Lucas toma el tiempo aquí para describirnos cómo era el culto en este tiempo. Y de su descripción podemos encontrar principios para nosotros. Otra vez digo, no nos enfocamos completamente en todos los detalles. Estamos en un aposento alto, por ejemplo, no tenemos que estar a fuerzas en aposento alto. Hay detalles que no se aplican a nosotros, pero sí hay principios generales que se pueden y deberían aplicar a nosotros también. Aprendemos entonces que un culto de la iglesia debería llevarse a cabo el primer día de la semana, estar enfocado en la enseñanza de la palabra de Dios e incluir la cena del Señor. Y mientras puede enfrentar resistencia, dificultad, siempre debería ser algo deseado. Vamos a ver cada una de esas partes. Primero, un culto en la iglesia debería llevarse a cabo el primer día de la semana. La primera cosa que vemos aquí. En versículo 6 leemos que se quedaron 7 días en Troas. En versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ahora, partir el pan, como vamos a ver, se refiere a la cena del Señor. Entonces vemos que se reunieron para la adoración a Dios en el primer día de la semana. Y no es porque no estaban el sábado, estaban el sábado también, sino que ahora la costumbre de los cristianos era reunirse el primer día de la semana. Ahora, esa es la primera vez que vemos de manera tan clara en Hechos el cambio del día de reposo. El guardar el día de reposo el primer día de la semana. En otros pasajes lo vemos implícitamente, pero aquí lo vemos de manera obvia y clara. Pero lo más impactante es que Lucas no explica por qué. Lucas no defiende el hecho de que está reuniéndose el primer día de la semana en vez del séptimo. Lo escribe como algo obvio, normal. El primer día de semana, por supuesto, estaban reunidos. Ni menciona el por qué. Es muy impactante porque sabemos que los judíos guardaron el día de reposo el sábado, el día séptimo. Y aunque no tenemos ningún mandamiento específico en el Nuevo Testamento para el cambio del día, vemos que es lo que la iglesia primitiva empezó a hacer. Como si fuera tan obvio que ni necesitaba explicación. Debido a la resurrección de Cristo, que sucedió el primer día de la semana, ellos empezaron a reunirse ese día para el día de reposo, para la adoración cristiana. Y entienden algo muy importante, esto no cambió el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento no dice que tenemos que santificar el día sábado. El cuarto mandamiento no dice que tenemos que santificar el día séptimo. Dice que tenemos que santificar el día de reposo. Sábado no es la traducción correcta de la palabra hebrea en el cuarto mandamiento, sino reposo, reposo.
Ahora celebramos el día de reposo, el día domingo, que el día cuando Cristo resucitó. Celebramos la resurrección de Cristo como algo esencial para nuestra salvación. También Pablo ya había escrito a los corintios a apartar sus ofrendas el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día? Porque es cuando se reunieron. Entonces, aunque no tenemos un versículo específico que dice el cambio del día debe ser ahora el domingo, ya vemos muy claramente qué es lo que la iglesia primitiva empezaron a hacer sin cambiar el cuarto mandamiento que todavía es vigente para nosotros hoy en día, santificar el día de reposo, que ya no es el sábado, sino el domingo. Pero la cosa es que aunque hay personas hoy en día, por supuesto, que todavía creen en reunirse el sábado en vez del domingo, el problema más grande en la iglesia cristiana son aquellos que no tienen problema con el cambio de día, lo creen, pero no se congregan, no se reúnen, aún supuestamente creyendo que el domingo es el día para reunirse. Es el problema más grande. Aquí vemos que los discípulos que estaban atrás estaban reunidos el primer día de la semana. Y como vamos a ver más adelante, no solamente una hora. Pablo alargó mucho su discurso y estaba ya en la iglesia por mucho tiempo. Entonces necesitamos aprender primero a reconocer que el día domingo es el día para reunirnos en la iglesia y no menospreciar el día, sino guardarlo como algo santo para Dios. Desafortunadamente, la pandemia ha mostrado muy claramente la pecaminosidad de muchas personas que piensan ahora que pueden reunirse a Dios desde sus casas y que no necesitan reunirse en la iglesia. Y simplemente es pecado. Tal vez ignorancia, pero generalmente pecado. O hay personas que dicen, yo puedo adorar a Dios en cualquier lugar. Yo puedo estar andando en los dinamos solo y yo puedo adorar a Dios allí. Yo puedo estar jugando fútbol y adorando a Dios. Pero lo que vemos en la palabra de Dios muy claramente es que en el primer día de la semana, los discípulos se reunieron en cierto lugar, en cierto momento, para adorar a Dios juntos. Entonces estamos orar mucho por la iglesia en general en el mundo, para que no caigamos este pecado, y también nuestra iglesia local, para que podamos santificar el día de reposo, reuniéndose el domingo, que es el día del Señor. Entonces el culto cristiano primero debería llevarse a cabo el primer día de la semana. En segundo lugar, un culto en la iglesia debe estar enfocado en la enseñanza de la palabra de Dios. La siguiente cosa que vemos aquí. Porque en el versículo 7 dice, cuando se reunieron en el primer día de la semana, dice, Pablo les enseñaba. Esto era el centro, el enfoque de su reunión, la enseñanza de la palabra de Dios. Como veremos, era una larga enseñanza de la palabra de Dios también. Vemos la razón por la cual estaban reunidos era para escuchar la palabra de Dios. No se reunieron para ser entretenidos. Eso no es la meta del culto en la iglesia. No se reunieron para cantar solamente. No se reunieron para bailar y hablar en lenguas. No se reunieron para sentir algo especial y muy emocional. Se reunieron para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es el centro, el enfoque de cada culto de adoración. Y tampoco era una plática motivacional. Pablo estaba predicando y predicando y predicando y predicando. Pero por eso ellos estaban. Por eso se habían reunido para escuchar la palabra de Dios. Eso todavía es el centro de la adoración cristiana. Y no es solamente la predicación, aunque la predicación es una parte muy importante. También lo que cantamos y cómo oramos y lo que leemos en la palabra y lo que leemos basado en la palabra es enseñanza de la palabra. Y por supuesto la predicación tiene un lugar central en la adoración protestante. Lo que necesitamos cuando nos reunimos no es escuchar palabra de hombre, es que la palabra de Dios esté abierta entre nosotros para que la entendamos. No nos reunimos para ser entretenidos, no nos reunimos para sentir algo bonito en nosotros, eso no tiene nada que ver. Nos reunimos para escuchar y entender y después aplicar la palabra de Dios. Eso vemos aquí muy claramente porque dice que Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. Pablo no
dejó de predicar, o Pablo no predicó menos para que hubiera más tiempo para cantar, o más tiempo para testimonios, o más tiempo para cualquier otra cosa. Y aún después de que un joven cayó de la ventana y murió, siguió predicando. No dijo, bueno, creo que todos están cansados, no quiero que eso suceda con otra persona. Dice, después de esto habló largamente hasta el alba. Tenía su reunión toda la noche. Y no como hoy en día que no estaban cantando y bailando actividades toda la noche. Es una cosa. Estaban sentados escuchando la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué hemos perdido hoy en día? Casi todas las iglesias quieren atraer a las personas. Y la gente viene a las iglesias porque quieren sentir algo. Y eso no es el punto. Tú puedes sentirte muy bonito, emocionado en tu casa. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Obviamente eso no es un mandamiento para cada día de reposo. No es un mandamiento que el predicador tiene que predicar toda la noche cada domingo. Es lo que pasó aquí porque Pablo iba a salir en la mañana y no iba a verlos más. Entonces tenía mucho que decir. Ellos querían escuchar lo que tenía que decir. Entonces no estamos diciendo que cada domingo el predicador va a predicar por 4, 5, 6 horas. Pero a veces el predicador predica mucho, a veces se alarga en su predicación y no debemos estar, pastor, ya es tiempo para comer, ya es tiempo para hacer otra cosa, tengo yo en mi casa. ¿Por qué estamos aquí? Para escuchar la predicación, la palabra de Dios. Pase lo que pase, es lo que necesitamos, es central. La enseñanza, la palabra de Dios es algo central en el culto de adoración en la iglesia. También vemos en este pasaje que un culto a la iglesia debería incluir la cena del Señor. Porque el versículo 7 dice que estaban reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Lo hicieron en versículo 11, partieron el pan y comieron, y después Pablo siguió predicando. El hecho de que menciona específicamente que partieron el pan en el primer día de la semana, el día del Señor, nos hace entender que se refiere a tomar la cena del Señor y no solamente cualquier comida. Esto vemos desde el principio de la iglesia primitiva, ¿verdad? En Hechos 2 vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva celebraba la cena del Señor como algo normal en cada culto. Y cuando digo que la celebraron como algo normal, a veces esto molesta a la gente. Porque cuando hablamos de la cena del Señor como algo normal, porque muchos han sido enseñados que la cena del Señor es algo muy especial y por eso no es bueno celebrarla cada rato, porque entonces pierde su sentido especial. Muchas personas piensan que es mejor celebrar la cena cada mes, cada 3 meses, hasta una vez al año, para que sea muy especial. ¿Qué es el problema con eso? La Biblia nunca habla así. La Biblia habla de la cena del Señor como algo que se debe celebrar con frecuencia. Dice, cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Esto es algo que queremos hacer tanto como posible, ¿no? Y queremos ser alimentados con el cuerpo y sangre de Cristo, que es lo que Cristo mismo dijo en Juan 6. Ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Entonces queremos hacer esto tanto como posible para nuestra fortaleza espiritual, para nuestro crecimiento, para que crezcamos en la fe y en la gracia de Dios. Entonces, por supuesto, la cena es algo especial, no podemos negarlo, pero no es más especial que la predicación o cualquier otra parte del culto. Y ninguna parte de la palabra de Dios dice que es más especial que cualquier otra parte del culto. Y nadie dice, bueno, la predicación es tan especial que lo vamos a hacer nada más una vez al mes para que sea muy especial para nosotros. O el cantar himnos es tan especial, vamos a cantar nada más una vez al mes para que sea muy especial cuando lo hagamos. Nadie dice eso. ¿Por qué con la cena? No hay ninguna base bíblica para hacerlo menos, para que sea más especial. Es alimentación que necesitamos tanto como posible.
Lucas aquí no dice que se reunieron para escuchar la palabra y ese domingo les tocó en el Señor. Dice, se reunieron para partir el pan. Por eso se reunieron. Y también para escuchar la predicación de la palabra. Y eso para no ir al otro extremo, por supuesto, no queremos pensar en la cena como el único enfoque del culto, como la Iglesia Católica Romana. Tampoco, porque nosotros vemos que la celebración de la cena siempre está vinculada con la predicación de la palabra. Aquí lo vemos. Aquí en Hechos 20 ni celebraron la cena hasta que Pablo había predicado. Pablo predicó, celebraron la cena y después él predicó más. Porque nosotros entendemos que el sacramento no tiene poder en sí mismo. Nada cambia los elementos. Entonces necesitamos celebrar la cena con la predicación, con la explicación de la palabra de Dios, para entender lo que estamos haciendo y para recibir lo que Dios nos está dando. Entonces, evitar los dos extremos, ni pensar que es tan especial que tenemos que hacerlo o no hacerlo muy frecuentemente, pero tampoco menospreciarla. Es una parte importante en cada culto de adoración. Entonces, aquí vemos primero, el culto en la iglesia debe llevarse a cabo el primer día de la semana. Debería tener su enfoque en la predicación de la palabra y debería incluir la cena del Señor. Pero también vemos en nuestro pasaje que un culto de la iglesia puede enfrentar resistencia. Porque algo muy fuerte sucedió en este culto. Versículo 9. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Por qué Lucas incluyó esta parte de la historia? Yo no creo que fuera para avergonzar a Eutico para verse el tiempo, o sea, hablar mal de él porque había dormido durante la predicación de Pablo. No, yo creo que aquí podemos ver la resistencia espiritual que a veces sentimos en el culto de adoración. Vemos aquí muy claramente la dificultad de estar en el culto y poner atención. ¿Qué pasó aquí? El contexto dice que ellos estaban en un aposento alto. Vemos versículo 8. Y que había muchas lámparas donde estaban reunidos. ¿Qué tiene que ver? Pues no había luz eléctrica en ese tiempo, ¿verdad? Estaban usando la palabra aquí literalmente antorchas. ¿Pueden imaginar el calor, el humo en ese cuarto? A veces nos cuesta trabajo aquí aún con ventiladores. Imagínense allá, un aposento alto, con antorchas, por horas y horas y horas. Y creo que es obvio que Eutico no quería dormir y por eso fue para estar en la ventana. Padres, ustedes a veces se levantan para estar atrás, para que no duerman, está muy bien. Creo que Eutico estaba haciendo lo mismo. Ya estaba en la ventana para el aire, para la circulación. Aún así, durmió. Dice que estaba rendido de un sueño profundo. Dice que estaba vencido del sueño cuando cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. No es que no estaba interesado, esa no es la idea aquí. Estaba cansado. Aún con sus intentos de quedarse despierto, durmió, se cayó, murió. Lucas nos dice, estaba muerto. Y como doctor, Lucas hubiera sabido. Leemos después que Pablo le levantó, que significa que Dios le resucitó. Pero vemos mucha resistencia en el culto de adoración. Nosotros sabemos muy bien, es una batalla mantenernos despiertos o poner atención por cualquier razón aquí en el culto. Es una batalla a veces con la carne, con el mismo cuerpo. En el primer culto lo sentimos normalmente por el calor, aquí en el segundo culto lo sentimos por la comida. Es siempre algo con lo cual estamos luchando para estar atentos y no dormir aquí en el culto. Pero vemos la debilidad de la carne. Es una lucha espiritual que ha existido por siglos, no solamente con nosotros aquí. Eso puede animarnos, aunque no es excusa tampoco. Y me anima a mí también que parece que no es siempre la culpa del predicador cuando alguien duerme en la iglesia. Porque seguro que Pablo no era aburrido. Y de todos modos este joven durmió ante la predicación. El punto es que hay resistencia. A veces físicamente, a veces cosas de fuera. Y tenemos que resistir. Tenemos que estar en la batalla conscientemente, pidiendo a Dios el poder y las fuerzas
para mantenernos despiertos y alertas en el culto. Obviamente hay victoria también. Aquí vemos que Dios resucitó a este joven. No esperamos que alguien muere cada culto y Dios lo resucita. Pero el punto es que Dios puede dar la victoria en nuestras batallas. Entonces no es excusa, no vamos a tomar la historia y decir, bueno, yo soy como Eutico, yo intento, pero siempre voy a dormir. No es excusa, es para reconocer que sí es una lucha, es normal, pero Dios también puede darnos victoria. Porque en el culto de oración hay resistencia espiritual. El enemigo no quiere que pongamos atención y que entendamos. Entonces tenemos que pedir a Dios por esas fuerzas para poner atención siempre en el culto. Y la última cosa que vemos en este pasaje es que un culto de la iglesia siempre debería ser deseado. Porque podemos ver también aquí el esfuerzo de la gente en este culto. Duró muchísimo tiempo. Dice Pablo, alargó el discurso hasta la medianoche. Y después habló largamente hasta el alba. Como digo, yo no creo que Pablo normalmente predicara por tanto tiempo. Porque iba a salir en la mañana, no iba a verlos más y tenía cosas que decir. Y por eso pasaron tanto tiempo en el culto. Y como dijo, eso no es mandamiento para cada culto que tiene que durar todo el día y toda la noche. Pero no vemos a nadie aquí quejándose. Se quedaron para escuchar a Pablo. Aún después de que alguien había muerto, continuaron con su culto. Dios le resucitó y podían continuar con su culto de adoración. Y nosotros a veces buscamos cualquier excusa para no estar. A veces algunas somos válidas también, entiendo, pero muchas veces simplemente la resistencia, otras cosas que quiero hacer. Pero vemos aquí el deseo del pueblo de Dios a escuchar la palabra. Entonces vemos muy claramente, no venimos al culto para ser entretenidos, venimos a ser enseñados, para aprender, para ser confrontados con la palabra de Dios. Podemos gustar, cantar ciertos himnos, está bien, podemos disfrutar estar con los hermanos, eso es muy bueno, pero nuestro más grande deseo cuando venimos al culto es ser enseñado con la palabra de Dios. Y si esto significa a veces que el predicador se alarga, que predica largamente, pues no debería costarnos tanto trabajo, porque por eso venimos. O como ejemplo, como hoy, cuando tenemos 2 cultos, y literalmente todo el día en la iglesia, venimos y nos quedamos con gozo, porque es nuestro deseo. Por eso estamos aquí, aún con todo el cansancio. Sabemos que eso es algo importante para nuestras almas, y aquí estamos con el deseo verdadero y el deseo fuerte para adorar a Dios y ser enseñados de su palabra. Pues nos reunimos para estar ante la presencia de Dios y escuchar y aprender de su palabra. Entonces queremos muchas gracias a Dios por un ejemplo, una descripción de un culto de adoración en la iglesia primitiva. No porque nos da todos los detalles, no porque responde a cada pregunta que pudiéramos tener en cuanto al asunto, sino porque nos da principios generales, muy aplicables y muy importantes para nuestra iglesia local hoy en día. Nos reunimos el primer día de la semana para ser enseñados por la palabra de Dios y celebrarles en el Señor. Aún enfrentando toda la resistencia, tenemos el deseo de estar en el culto y adorar a nuestro Dios. Y si hay resistencia cada domingo, a veces más obvia, a veces menos obvia, pues siempre hay resistencia de la carne, de fuera de otra persona, tal vez en la iglesia, lo que está en tu mente. Porque ya tenemos la parábola, ¿verdad?, de cómo es Satanás, como esas aves que vienen para quitar la semilla que ha sido sembrada. El enemigo quiere quitar de nuestros corazones lo que hemos escuchado. Y se puede distraernos en el culto para que ni ponemos atención, pues mejor. Entonces, por eso necesitamos siempre prepararnos. Por eso hablo de eso tanto, ¿no? Prepararnos desde el sábado, toda la semana, para estar aquí a tiempo y todo el día. Para que podamos recibir la palabra, para que no sea quitada de nosotros, porque es lo que necesitamos y es lo que deseamos también. Una aplicación más antes de terminar. Quiero mencionar que hay una cosa peor que dormir en el culto. Y es siempre estar dormido.
no físicamente, pero espiritualmente. Hay personas que vienen a la iglesia y duermen físicamente porque están dormidos espiritualmente, o más precisamente están muertos en pecado. O hay personas que vienen a la iglesia y parecen poner atención, no duermen, pero están muertos en sus pecados. No entienden lo que significa tener la vida eterna y por eso continúan dormidos. La palabra entra en sus oídos, pero no toca su corazón. Fíjense, es algo muy peligroso para los jóvenes, niños aquí que crecen en la iglesia. Ustedes están y ponen atención y sus padres están seguros que no están durmiendo, pero a veces no están escuchando o piensan que es nada más por los adultos. Y por años nuestros niños, nuestros hijos pueden estar dormidos, muertos espiritualmente, porque necesitan a Dios todavía. O con cualquier persona. Es muy importante no dormir en el culto. Más importante no dormir en tu vida espiritual. Más importante no estar muerto todavía en tus pecados. Entonces primero, no esperamos que alguien venga aquí poniendo atención hasta que conozca a Dios, hasta que sea salvo por su gracia. Entonces examínense para estar seguros que están en la fe. Pero cuando Dios nos ha despertado, cuando nos ha salvado y nos ha dado la vida eterna, entonces hermanos, que conscientemente adoremos a Dios con todo nuestro ser, anhelando estar en la adoración, recibiendo la predicación con gozo, con alegría, celebrando la cena en acción de gracias, que adoremos a Dios en el culto como Él ha mandado y como Él merece. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por este ejemplo en tu palabra, este ejemplo inspirado de cómo debería ser el culto en la iglesia cristiana. Damos gracias, Señor, porque nosotros como seres humanos inventamos muchas cosas. A veces queremos adorar a Dios conforme a nuestros deseos y nuestras emociones. Ayúdanos a entender, Señor, cómo tú quieres ser adorado. Ayúdanos a reconocer el día cuando lo deberíamos hacer, enfocarnos en la palabra, celebrar la cena, no ser estorbados por la resistencia espiritual, sino desear el culto con todo nuestro ser. Señor, esa es nuestra oración para nuestra iglesia. Así queremos ser, Señor, así queremos tener nuestros cultos. Así queremos tener nuestros miembros y los asistentes aquí deseando el culto y adorándote como tú nos has mandado. Entonces, Señor, te pedimos primero que obres en nuestros corazones, en nuestras actitudes, en nuestras mentes, para que podamos adorarte como mereces, en espíritu y en verdad. Y ayuda a nuestra iglesia a continuar adorándote como mereces cada domingo. Aunque a veces pensamos que la iglesia debe crecer más rápidamente, podemos hacer otra cosa para atraer más gente. Señor, ayúdanos a nunca caer en esa trampa, no caer en ese pecado. Simplemente adorarte como tú nos has mandado y confiar en ti que vas a traer la iglesia a cada persona que quieres que estés aquí. Ayúdanos, Señor, a creer eso. Recibe toda la gloria y la adoración de ese tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.